Cordial saludo, estimados aprendices, espero se encuentren muy bien. Les hablo su instructor Sergio Gabriel Brito Brito y el día de hoy vengo a hablar sobre la lección número 3, la cual se denomina Identificación de impactos ambientales. ¿Correcto? Como bien sabemos, dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental encontramos 4 etapas fundamentales, como se aprecia en la imagen a la derecha. Primero, la caracterización del proyecto, que ya se realizó en actividades anteriores. Segundo, la caracterización del ambiente, correspondiente a las actividades de la guía anterior. Y estamos ahorita mismo en la tercera fase, fase de identificación y evaluación, ¿correcto? Esta tercera fase se divide en dos, en la identificación de los impactos ambientales y luego en la posterior evaluación de los mismos para poder formular las medidas de manejo. El día de hoy nos centraremos en la fase número A, identificación de impactos ambientales. Bueno, como bien sabemos, la evaluación de impacto ambiental es un proceso predictivo, ¿correcto? ¿Qué significa esto? Un proceso en el cual se predicen o se asumen cuáles van a ser los impactos o los cambios o modificaciones que va a generar un proyecto en el ambiente, tratando de seguir una metodología sistemática y organizada para disminuir el margen de error. Es decir, que los impactos ambientales que nosotros identifiquemos sean lo más fielmente posible a los reales impactos ambientales que se van a desarrollar por ese proyecto. Para eso se hace necesaria la identificación de ciertas estrategias o ciertos métodos o metodologías que nos permiten aminorar o acortar ese error para que no nos equivoquemos. ¿Correcto? Esta sesión de clase lleva por contenido primero, que es la identificación de impactos ambientales, es decir, cuáles son sus objetivos. Segundo, vamos a ampliar un poco el concepto de impacto ambiental. Tercero, qué significa la palabra significancia de los impactos ambientales, que es un término muy importante. Cuarto, características de los impactos. Quinto, nombre de los impactos ambientales, cómo deben nombrarse correctamente para no caer en errores comunes. Sexto, el procedimiento para identificar estos impactos ambientales a través de diferentes métodos de identificación y los resultados que resultan de estos métodos. Bueno, inicialmente, como ya comentamos, debido a que la evaluación de impacto ambiental pretende predecir cuáles van a ser los efectos o los cambios, bien sean positivos o negativos de un proyecto, se debe seguir una metodología clara y establecida, que la veremos a continuación. Sin embargo, inicialmente los objetivos de esta identificación y evaluación de impactos ambientales, que es la tercera fase del proceso de evaluación de impacto ambiental, van desde la identificación de los principales impactos ambientales que puede generar ese proyecto, dependiendo del área o de la zona o del ambiente donde éste se insertará. Segundo, determinar la relación causa-efecto, o sea, el análisis de las razones que permiten explicar dicho impacto y estimar y valorar su significancia o importancia de estas modificaciones ocasionadas. Tercero, analizar estas causas y consecuencias para proponer soluciones necesarias para su manejo. Cuarto, determinar cuál es el área del proyecto que puede verse afectada por estas consecuencias. ¿Correcto? Y quinto, facilitar la comunicación de los resultados con las diferentes partes interesadas del proyecto, es decir, con la, por ejemplo, financiadores del proyecto de inversión, si es el Estado o si es un ente privado, ¿cierto? Las comunidades que pueden verse afectadas o beneficiadas por este proyecto, entes territoriales que intervienen en este proyecto, como gobernaciones, alcaldías, etc. Bueno, ampliando un poquito este concepto de impacto ambiental, ¿qué podríamos decir? Como ya sabemos, el impacto ambiental son esas modificaciones positivas o negativas, adversas o beneficiosas que se generan de un proyecto. Pero este gráfico quizá nos orienta un poco más esta definición, la cual nos dice o nos apunta a que el impacto ambiental se puede representar como la diferencia entre la situación del medio ambiente futuro modificado por la realización del proyecto y la situación de ese mismo ambiente, tal como habría evolucionado. Es decir, que si en esta gráfica ubicamos la calidad ambiental en el eje de las Y, en vertical, y el tiempo, nos damos cuenta que supongamos que esta es la calidad del ambiente, transcurrido un tiempo, años, meses, semanas, días, ¿cierto? Y digamos que en este periodo inicial se genera o se gesta o se implementa
un proyecto, ¿correcto? Este proyecto, según comentaba, en este momento, en este tiempo, supongamos que se implementó o se ejecutó un proyecto en ese espacio, en ese ambiente o en esa zona, bien sea una selva tropical, un lote dentro de la ciudad, etcétera. Y asumamos que inmediatamente se implementó el proyecto, miren que la calidad ambiental, en vez de continuar, así como venía, quizá de forma, por así decirlo, igual, sin modificaciones, empieza a disminuir o a mermar. Entonces, ¿qué sucede? En este tiempo, en este momento, supongamos que se realice una evaluación, una valoración de impacto ambiental. La diferencia entre la calidad ambiental, es decir, los impactos ambientales que se generaron acá y que están perjudicando la calidad ambiental con respecto a acá, asumiendo que no se ejecutó el proyecto, esta brecha representa la significancia o la importancia del impacto ambiental. Es decir, que entre mayor sea la pérdida de la calidad ambiental, mayor será el impacto ambiental que puede generar ese proyecto, y es esto lo que define si un proyecto es viable o no es viable. Y en cuanto al término de significancia, que recién lo venimos nombrando, se darán cuenta que si leen en diferentes libros o autores que hablan sobre los impactos ambientales, encontrarán que el término significancia lo reemplazan por importancia o por gravedad. Este es un término muy importante porque define qué tan fuerte o qué tan contundente es el impacto ambiental que se está generando ese proyecto. Generalmente los impactos ambientales más significativos de un proyecto son precisamente los que pueden generar un efecto sobre la salud y la seguridad del ser humano, pueden generar amenazas a medios de subsistencia del hombre, por ejemplo, pueden poner en riesgo la economía, o pueden poner en riesgo ecosistemas, o pueden poner en riesgo un recurso natural como una fuente hídrica o la calidad del suelo, etcétera. Pueden generar modificaciones a un estilo de vida tradicional, por ejemplo, un proyecto que genere, por ejemplo, con el proyecto carbonífero Cerrejón, donde en determinadas horas del día se genera un volumen de emisiones de polvo o de material particulado tan intenso que restringe la salida de los habitantes que se encuentran cercanos a este proyecto, por lo que se ponen en riesgo sus vidas y dejan de hacer las actividades que recientemente hacían pues en ese momento del día. Amenazan a recursos valiosos, por ejemplo, ecosistemas, patrimonio arqueológico, el paisaje, entre otros. Generan conflictos de suelo, por ejemplo, un proyecto dedicado a la construcción de una obra de infraestructura en una zona que generalmente se dedica o se utiliza a la agricultura, es un conflicto serio de uso de suelo. Desbalance entre la oferta y la demanda de recursos. Por ejemplo, la oferta de los recursos locales o regionales no tiene capacidad para responder a las demandas impuestas en un proyecto. Muy importante también tener en cuenta que impactos significativos pueden ser aquellos que, primero, regula la legislación local o cuyos parámetros o valor establecido a juicios por las comunidades vecinas de un proyecto se supone que pueden ser demasiado impactantes. Es decir, que la opinión de las comunidades también importa. Y bueno, y en cuanto al nombre de los impactos, es muy importante considerar que un impacto debe nombrarse claramente. Es decir, cuando hablamos de un impacto, hablamos de un cambio o modificación, pero la palabra cambio o modificación no nos dice si es positivo o si es negativo, si es bueno o si es malo. Entonces, siempre un impacto ambiental debe comenzar por una palabra que sea contundente y específica, que sea clara. Por ejemplo, deterioro, por ejemplo, aumento, por ejemplo, contaminación, por ejemplo, pérdida, por ejemplo, etcétera. Mientras que si hablamos de la palabra cambio de propiedades físico-químicas, no estamos diciendo si el cambio es positivo o si el cambio es negativo, mientras que si cambiamos, por ejemplo, un impacto ambiental en el suelo y decimos deterioro de las propiedades físico-químicas del suelo, estamos hablando de una pérdida de la calidad de esas propiedades físico-químicas. Si hablamos, por ejemplo, de contaminación del suelo, estamos hablando de la pérdida de la calidad del suelo. Si hablamos de la desestabilización o desprendimiento de taludes o formaciones de suelos,
estamos hablando que hay una pérdida de esa estabilidad del suelo. En cuanto a los aspectos procedimentales para identificar impactos ambientales, encontramos lo siguiente. Primero, consiste en la identificación correcta de las ASPI. Segundo, en la valoración de estos impactos. Primero, la identificación de las ASPI. Segundo, los factores ambientales que pueden recibir ese impacto, que son esas características del medio ambiente, para después identificar los impactos, valorarlos y analizar cuáles son los que son realmente significativos para proceder a implementar las medidas de manejo ambiental. Entonces tenemos diferentes métodos para identificar los impactos ambientales, entre ellos los diagramas de redes de interacción proyecto-ambiente, donde el más utilizado, uno de los más comunes, y de hecho es el que aparece en la guía de aprendizaje, es el método de diagrama de proceso. ¿Qué es este método? Es un método en el cual vincula la elaboración de un diagrama de proceso, que es lo que venimos trabajando durante formación, donde identificamos las entradas, es decir, los requerimientos, los insumos, las materias primas, entre otros, de un proceso a la izquierda y las salidas a la derecha. ¿Cuál es la diferencia con un diagrama de proceso? Que se amplía el margen de la identificación de con la identificación de este recuadro e identificamos que a la derecha de las salidas, es decir, donde irían los aspectos ambientales, irían posteriormente los impactos ambientales. Por ejemplo, en el proceso de recepción y almacenamiento de leche, se necesita agua y leche cruda para la elaboración de esta actividad, que es cuando llegan los vehículos en los carrotanques, se descargan, etcétera, y se lavan, ¿correcto? De esta actividad se genera una agua residual con una alta carga orgánica, porque es un agua de lavado, un agua lechosa, que se utilizó para el lavado de los vehículos, carrotanques que transportan leche. El impacto ambiental de esta sería la contaminación del agua inicialmente y la generación de olores desagradables. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la leche, que como bien sabemos, al poco tiempo de permanecer en condiciones ambiente o a temperatura ambiente, este empieza a degradarse y a generar putrefacción y olores ofensivos. ¿Correcto? Y así posteriormente, hasta identificar cada uno de los aspectos ambientales, cada uno de los impactos ambientales que previamente ya identificaron con respecto a los aspectos ambientales. Es decir, los aspectos ambientales que ya tenían, simplemente van a anexarle los impactos ambientales aquí a mano derecha. Existen otros métodos que son los métodos de diagramas causa-efecto, que son métodos un poco más complejos, en los cuales se identifica inicialmente la acción o la ASPI, que es la acción susceptible de producir impacto, ¿cierto? Y los efectos se van colocando posteriormente, tanto directos como indirectos, hasta llegar al impacto ambiental, como se aprecia en pantalla. Por ejemplo, la acción de remoción de la cobertura vegetal puede desencadenar un efecto como destrucción de vegetación, ¿correcto? Y a su vez va a generar un efecto indirecto como la destrucción de hábitats terrestres y el fraccionamiento de refugios de fauna, ¿correcto? Y ambos pueden generar o van a generar como tal, que es el impacto, que es esa alteración o modificación cuantitativa y cualitativa, o sea, más palpable, que sería la reducción del área agropecuaria y también la reducción del área forestal. Todo nace desde esta acción que es la remoción de cobertura vegetal. Si se dan cuenta, son métodos un poco más complejos porque tienen en cuenta la interacción de cada efecto hasta llegar al impacto. Esto también es un método diagrama causa-efecto, quizá comprendiendo, por ejemplo, la fase de construcción, la fase de ejecución del proyecto, por ejemplo, la fase de construcción, en que aquí nos dan unas acciones, voladuras, donde se utiliza el uso de explosivos, factor de efectos que serían las vibraciones y los impactos netos serían la inestabilidad del suelo por vibraciones y fracturación inducida. Miren que el procedimiento es el mismo, identificar la fase,
el componente del proyecto, la acción, el factor y el impacto como tal que puede generarse. Y por último están los métodos matriciales. Mire que estos son métodos gráficos, si se dan cuenta, o a través de diagramas, que son métodos que, por así decirlo, visualmente son mucho más fáciles de comprender porque son muy dicientes a la vista, mientras que los métodos matriciales son métodos en los que se utilizan matrices de doble entrada que se construyen con la información del proyecto y el ambiente procesada en los elementos anteriores de la evaluación de impacto ambiental, es decir, los aspectos, las acciones susceptibles de producir impacto y los factores del ambiente que representan el impacto, con el fin de buscar las posibles interacciones entre estos dos. Es decir, son recuadros que utilizan elementos de doble entrada, es decir, tanto información aquí en las columnas como información aquí en las filas. Y esta información se va a cruzar hasta obtener los impactos. Teniendo en cuenta que el impacto directo primario es aquel que se presenta, al igual que el área de influencia directa, se presenta en el mismo tiempo y lugar donde se ejecuta la acción, mientras que el indirecto es aquel que se presenta en diferente momento, en diferente sitio o en diferente tiempo después de que se genera la acción. Miren que de este mismo cuadro aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Nos están hablando de un proyecto que está en fase de operación, cuyas acciones del proyecto son primero, la recepción y almacenamiento de leche, que es el mismo de la fábrica de mantequilla, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores ambientales que van a ser afectados? En este caso, la calidad del agua y los olores, que es el mismo ejemplo que vimos con el método de diagramas de entradas y salidas, ¿cierto? Calidad de agua y olores serían los componentes o factores del ambiente que pueden verse afectados. Los impactos directos primero serían A, contaminación del agua, y B, generación de olores ofensivos. Miren que este va un poquito más allá y nos dice que A1, problemas de salubridad asociados a la contaminación del agua, y A2, disminución de la disponibilidad del agua asociada a la contaminación del agua. El agua se va a contaminar. Y B, que es la generación de olores ofensivos, nos colocan acá de que un impacto indirecto asociado a este impacto directo sería las molestias a la comunidad. Es decir, que la comunidad no se va a sentir contenta o a gusto de la presencia de esos olores ofensivos dentro de su zona donde ellos habitan. Y miren, por ejemplo, una acción como la filtración de todos estos factores ambientales, el que puede verse afectado, el factor ambiental que puede representar el impacto que puede verse afectado son los sólidos transportados en el agua, ¿correcto? Es decir, la contaminación del agua por sólidos. ¿Por qué? Porque la filtración, cuando se filtra la leche que viene de una finca, viene con estiércol, con trozos de ubre, viene con trozos de roca, con cabello del animal. Todos estos sólidos en el agua, ¿cierto? Van a generar la contaminación del agua por sólidos. Y aquí no hay asociados impactos ambientales indirectos. ¿Y cuál es el resultado del proceso de identificación de impacto ambiental? Miren, el resultado del proceso es una lista con unos impactos ambientales que se han producido tanto en la fase de construcción como en la fase de operación, dependiendo de la fase en la que ustedes los identificaron, ¿correcto? Si el proyecto está en la fase, por ejemplo, de operación, ¿cierto? Ustedes solamente van a identificar los impactos que se generan en la fase de operación, mientras que si está en fase de construcción, usted ya puede identificar los impactos que se encuentran en fase de construcción e ir un poco más allá e identificar aquellos que están en fase de construcción y de operación. Por ejemplo, ejemplos de impactos ambientales generados en una fase de construcción. Primero, reducción de área pecuaria por adquisición de predios. Segundo, reducción de áreas agrícolas por remoción de vegetación. Tercero, contaminación del agua por partículas sólidas por excavaciones durante la construcción. Cuarto, deterioro del paisaje natural por remoción de vegetación. Quinto, reducción de áreas boscosas naturales por remoción de vegetación. Sexto, disminución de la fauna terrestre por remoción de vegetación. Y séptimo, disminución del nivel de ingreso por adquisición de predios. Mientras que en la fase de operación, los impactos ambientales serían contaminación del agua por partículas sólidas durante el triturado, deterioro del paisaje natural por excavaciones,
Reducción de áreas boscosas naturales por remoción de vegetación. Cuarto, disminución de la fauna terrestre por explosiones. Quinto, incremento de los niveles de ingresos por la generación de empleo. Este es un buen ejemplo porque aquí nos están hablando de la disminución de los niveles de ingresos porque se compraron unos predios, y aquí nos están hablando del incremento. O sea que en este caso el impacto es negativo y aquí es positivo. ¿Por qué? Porque se está contratando a un grupo de personas para que desempeñen ciertas actividades dentro de este proyecto. Sexto, la contaminación del aire por material particulado durante el triturado. Y séptimo, la contaminación del aire por ruido, por explosiones. Aquí hay un listado todavía un poquito más extenso de estos impactos ambientales que ustedes deben leer y remitirse también a las páginas descritas en la guía de aprendizaje del libro de Manual para la Evaluación de Impactos Ambientales del señor o del doctor Arboleda, ¿correcto? Para que tengan un mayor conocimiento y entendimiento de esto. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado esta presentación. Y recuerden, estamos identificando los impactos ambientales del proyecto, obra o actividad que venimos ejecutando. Hasta luego y muchas gracias por su atención.